Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes a todos y saludos en este viernes 15 de mayo. Saludo a todos, a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que han venido siguiendo este curso durante estas 2 semanas. Hoy concluimos la segunda semana. La primera semana estuvimos viendo una introducción y poniendo bases a la teología y a la mariología. Y en esta segunda semana hemos estado viendo, y veremos hoy también, sobre los dogmas marianos. Saludo a todos. Me da mucho gusto que puedan estar ustedes participando de estas clases. Me da muchísimo gusto saludar a las personas. Ayer estuve saludando a las personas y alguien me hizo un comentario: padre, se olvidó de Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico y a todos los otros países que se me ha olvidado decirles. Los saludo con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por escuchar estas clases y muchísimas gracias por ese interés que ustedes tienen en conocer más sobre nuestra fe y concretamente conocer más sobre María. Sepamos que nuestra fe siempre tendremos oportunidad y deseos de conocerla más y más y más. Y sobre María, igual como San Bernardo decía, de María nunquam satis, de María nunca nos hartaremos, de María nunca estaremos satisfechos porque siempre querremos más y más y más. Bueno, pues hemos visto entonces en estos 4 días pasados, hemos hablado sobre... disculpen, antes de seguir, muchísimas gracias. También quiero además de saludar, darles muchísimas gracias a todas las personas que me han asegurado sus oraciones. Muchísimas gracias por orar por mí. Muchísimas gracias por también las personas, hay personas que han mandado flores a la Virgen, hay personas que han mandado algún tipo de ayuda. Hoy recibimos unos pasteles y unos dulces, pero riquísimos. Gracias, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, obviamente, a Poncho, que está aquí en la realización, en el grabado y en todo. Poncho, muchísimas gracias por tu trabajo. Entonces, decía que hemos visto durante estos 4 días pasados los 4 dogmas marianos. No tenemos ningún otro dogma mariano. La Iglesia no tiene ninguna enseñanza, una mayor enseñanza oficial de tipo extraordinario, no tiene ningún pronunciamiento extraordinario sobre la Santísima Virgen. Recuerden que los pronunciamientos y proclamaciones solemnes y extraordinarias los llamamos, ¿cómo los llamamos? Dogmas, los llamamos dogmas, y esos dogmas la Iglesia los da en función a su tarea que tiene de enseñar, su enseñanza oficial, a la que llamamos magisterio eclesial. Entonces, el magisterio eclesial solo tiene 4 dogmas sobre la Santísima Virgen, o sea, 4 declaraciones extraordinarias y solemnes sobre la Santísima Virgen. Eso no quiere decir que el magisterio no ha hablado nada más o no hay nada más que decir sobre la Santísima Virgen. Hay muchísimo más que decir, hay tanto que vamos a dedicar 2 semanas más todavía a hablar de la Santísima Virgen. Bien, por supuesto que a lo largo de los siglos ha habido muchísima reflexión sobre María, muchísimo estudio, muchísima meditación, muchísima comprensión de lo que es María, de lo que el Señor nos ha revelado sobre su Santísima Madre. Y además de este, por así decir, ejercicio de nuestra mente, durante los siglos ha habido también, y quizá muchísimo más, un gran ejercicio de nuestro corazón materno. Ha habido un montón de devoción, un montón de oraciones, un montón de cariño, un montón de amor a la Santísima Virgen. Quiero hacer algunas precisaciones antes de entrar sobre el tema de hoy. El tema de hoy será la maternidad espiritual de María. Y quiero hacer algunas precisaciones justamente sobre lo que acabo de decir. Les he dicho que no hay más dogmas, ¿verdad? Que el magisterio en su forma, el magisterio que es la enseñanza oficial de la Iglesia, en su forma solemne, definitiva y declaratoria, que es el dogma, nos dice solo 4 cosas, pero la Iglesia enseña muchísimo más. Es lo que llamamos el magisterio ordinario.
El magisterio extraordinario de la Iglesia es a través de declaraciones, a través de dogmas. El magisterio ordinario de la Iglesia es la enseñanza ordinaria que da la Iglesia. La enseñanza ordinaria que da el Papa en sus homilías, en las cartas que escribe, en sus mensajes, en sus anuncios. Ese es el magisterio ordinario, es la misión de enseñar de la Iglesia. No solo la hace el Papa, también la comparten los obispos. Los obispos en comunión con el Papa, enseñan también. Y eso es el magisterio ordinario. Enseñan por medio de lo mismo, cartas, homilías, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los obispos delegan esa capacidad y esa autoridad para enseñar también a sus sacerdotes. Así es que los sacerdotes, cuando predican en comunión con el obispo y en comunión con la Iglesia, entonces están enseñando, están poniendo en práctica el magisterio ordinario de la Iglesia, ¿sí? Siempre tenemos que estar en comunión con la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia está basada en esos dogmas, está basada en la enseñanza oficial de la Iglesia, aunque no sea extraordinaria, aunque no sea dogmática. También hay una enseñanza ordinaria de la Iglesia. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia católica. No es un dogma, ¿verdad? Pero es una enseñanza de la Iglesia y es una enseñanza obligatoria. No por ser ordinaria es menos obligatoria. Es como si una mamá de repente llega un día en que le quiere dar una lección a su hijo, una mamá y un papá le quieren dar una lección a su hijo sobre un tema importante, no sé, le quieren hablar sobre las drogas o sobre la responsabilidad de los estudios o sobre formar una familia, en tener un matrimonio, y dice: hijo mío, siéntate aquí, vamos a platicar tu padre y yo contigo sobre este tema. Y por así decir, eso es una enseñanza seria, es una enseñanza oficial de la Iglesia extraordinaria, no es lo normal. Y el hijo tendrá y escuchará con gran atención y procurará poner en práctica aquello que le dicen sus padres. Pero también los padres durante el día, el resto de los días, le dicen al hijo: agarra tus calcetines, ordena tu cuarto. Eso es, por así decir, el magisterio ordinario de la Iglesia, que tiene que ser obedecido también y es parte de la enseñanza de la Iglesia. Sí, me expliqué bien sobre lo que es el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario de la Iglesia. El magisterio extraordinario son justamente los dogmas, las declaraciones oficiales de la Iglesia. El magisterio ordinario no lo hacen en una forma tan extraordinaria, tan solemne, pero también sigue siendo enseñanza de la Iglesia. Entonces, lo digo porque para explicarles que además de estos 4 dogmas, la Iglesia ha dicho muchísimo sobre la Santísima Virgen. Tuvimos una clase que fue solamente María en el magisterio de la Iglesia. Revisen esas, y por supuesto no puse todas las enseñanzas de la Iglesia, ¿verdad? Porque son muchísimas más, los escritos de la Iglesia son muchísimos más. Bien, y aquí me animo a hacer una pequeña indicación y decir, cualquier enseñanza que escuchemos tenemos que compararla con la enseñanza de la Iglesia. No por el hecho de ser un sacerdote siempre va a estar diciendo todo lo que es correcto. Los sacerdotes nos podemos equivocar y los sacerdotes nos podemos desviar. No solo nos desviamos en el campo personal, moral, de actuar, que infelizmente lo hemos visto en bastantes de nosotros, ¿verdad? Sino que también nos podemos desviar en la sana doctrina, en la sana virtud, de empezar a predicar por nuestra parte. Hoy tuvimos no sé si estuvieron en la misa de hoy, la primera lectura fue sensacional, justamente en ese sentido, ¿verdad? Mandaban los apóstoles de Jerusalén una carta con Pablo y su compañero, diciendo: hemos escuchado que varios de los nuestros, gente dentro de la Iglesia, les está inquietando con enseñanzas. Dice, y sin tener permiso nuestro, sin tener autorización nuestra. Entonces, qué importante es no dejarnos angustiar o no dejarnos confundir o no dejarnos impresionar por enseñanzas que no están aprobadas por la Iglesia. Venga de quien venga. Si de esta boca de este padre pelón, sale alguna cosa que no está en conformidad con la Iglesia, pues tendremos que decir: lo siento muchísimo, yo esto no lo puedo creer.
¿verdad? Pero claro, primero tenemos que conocer bien lo que dice la Iglesia, no lo que yo tengo en mi mente, sino lo que realmente dice la Iglesia, porque nos podemos equivocar o porque tenemos concepciones mal hechas o simplemente porque tuvimos un lapso, tuvimos un despiste y dijimos una cosa por otra. Ayer, por ejemplo, que celebrábamos a San Matías, yo dije en la oración de la noche, San Matías es el apóstol sustituto porque sustituyó a Judas Tadeo. Dije Judas Tadeo, claro, era Judas Iscariote. Pues ahí me confundí, fue una confusión y bueno, pues pido perdón por mi confusión. Pero hay veces que no, que realmente un predicador o un sacerdote cree firmemente, no fue porque se le chisporroteó, ¿verdad? No fue porque se equivocó, sino fue porque él no está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia o cree otra cosa diferente. Bien, ok. Segunda cosa que les tengo que decir, estos 4 dogmas tienen implicaciones teológicas, implicaciones devocionales e implicaciones para nuestra piedad. De estos 4 dogmas sale como una cascada de implicaciones teológicas. Como decíamos ayer, no todo nos lo dice la Biblia, no todo nos lo dice la Biblia. Ayer explicábamos que la Biblia no nos manda a hacer Biblias, que la Biblia no nos manda a repartir Biblias, que la Biblia no nos manda a imprimir Biblias, y lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque eso nos hace lógico. La Biblia no nos dice edifiquen iglesias y pongan bancas en ellas. Claro que no nos lo dice, pero lo hacemos porque la Biblia nos dice júntense y los que están en mi nombre, pues ahí estaré yo en medio de ellos. Y somos una comunidad y bueno, sacamos conclusiones. La Biblia no nos dice dale tu dinero al pastor. No nos dice eso la Biblia. La Biblia nos dice que seamos generosos, que demos el diezmo, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento nos dice dale tu dinero al pastor. ¿Okay? Y el pastor que se lo gasta, no, para nada. Entonces, pero sacamos conclusiones y conclusiones que son ciertas. La Biblia no nos dice, prende velitas, pero bueno, son conclusiones de nuestra devoción. Son elementos y aspectos, ¿verdad?, que son buenos y que son justos, que aunque no salgan en la Biblia, son buenos. No todo tiene que salir en la Biblia. Como yo les decía, cuando el Señor se nos reveló, seguramente el Señor dijo, estos discípulos míos van a ser inteligentes. Van a ser inteligentes. No van a ser miopes y solo van a ver lo que hay en la Biblia. Van a entender lo que le quería transmitir a cada uno de ellos. Bien, entonces hay consecuencias teológicas, devocionales y de piedad de estos dogmas que son revelación de Dios nuestro Señor. Y por último, recordar que lo más excelso de la Santísima Virgen es su maternidad divina. De ahí fluyen los otros 3 dogmas y de ahí fluyen también todas las demás conclusiones teológicas o aplicaciones teológicas, etcétera, etcétera. Todas las implicaciones, vienen de los privilegios de María como Madre de Dios. Bien. La semana que viene, en concreto, ya hacemos publicidad de la semana que viene, ya está decidido, vamos a ver las devociones marianas. A lo largo de todos los siglos, ¿cómo son las devociones marianas? ¿Cuáles son las devociones marianas? Veremos rezos a la Virgen María, como el Ave María, el Salve, el Rosario, las letanías. Veremos tiempos de devoción a la Virgen María, el tiempo de mayo, el tiempo de octubre, el tiempo de las diversas fiestas litúrgicas, el tiempo mariano, por así decir. Y veremos también lugares marianos, lugares de peregrinación porque ha habido una aparición o porque hay una advocación o porque hay una devoción. Veremos y intentaremos explicar cómo llega la Iglesia a aprobar una aparición. ¿Sí? Y veremos qué apariciones sí están aprobadas oficialmente por la Iglesia, qué apariciones están rechazadas ya oficialmente por la Iglesia y qué apariciones están todavía, por así decir, en estudio. La Iglesia no ha tenido ninguna decisión o ningún pronunciamiento sobre esas apariciones. En cuanto a estas apariciones, pues es normal. El padre Marcos, mi párroco aquí, me decía, pues yo cuando era un sacerdote jovencito estaba justamente en esta iglesia y dice, un día me platicaron, padres, que está viendo unas apariciones aquí, tres calles o 4 calles más arriba, está viendo unas apariciones de la Virgen y se aparece la Virgen, usted tiene que venir. Y el padre fue por la noche, se aparecía casi siempre por la noche a eso de las
8 o 9 de la noche, ¿no? Y entonces el padre llegó al lugar donde estaba, era un garage. Era un garage, una persiana de garage de esos que se suben, metálicos y que se bajan. Y sí, de repente, en un momento, ¡tarán!, apareció una silueta preciosa, igual que la de la Virgen de Guadalupe. Una silueta, la gente empezó a llorar, a ponerse de rodillas, a rezar, y el padre, claro, se quedó súper impresionado. Y ¡wow! Estoy asistiendo a una verdadera aparición. Pero el padre, dijo, tengo que ayudar, no puedo yo simplemente decir sí o no sin tener nada. Y se dio cuenta, era de noche, ya era 7 u 8 de la tarde, y se dio cuenta de que había una luz allí, se dio cuenta de no sé qué, y más o menos calculó, y en eso salió el vecino de al lado, y lo vio al padre vestido de sacerdote. Y padre, venga usted aquí, estoy ya harto que esta gente venga aquí, porque no sé qué, no sé cuánto, ya estoy harto, y dígales que se vayan y tal y cual. Y el padre, mientras estaba hablando con él, vio que su casa tenía una chimenea que estaba protegida por una especie de metal, algo de aluminio o algo así, y le preguntó, oye, ¿y esta chimenea cuándo la hizo? Pues la hice hace un par de semanas, terminé de hacerla hace un par de semanas o 3 meses, y justo el momento en que habían comenzado las apariciones. Sucedía que una de las farolas que estaba ahí daba en esa chimenea y, por cierta manera, se reflejaba en la puerta del garage una silueta de la Virgen María. El padre le dijo, a ver, permítame, vamos a cubrirlo. Cubrieron la chimenea con una cobija, con una manta, y la Virgen se fue. La Virgen se fue. Entonces, hay apariciones que no son ciertas. Igualmente, en la parroquia donde yo estaba, en San José Obrero, un día estaba dando clase, como estas clases de teología en la parroquia, y era en la misma iglesia, porque no podíamos usar en ese momento el salón parroquial, no sé por qué cosa, y yo me di cuenta de que en un lugar donde estaba la Virgen de Guadalupe había un montón de personas mientras esperaban a la clase. Yo me acerqué, yo soy curioso, y me acercó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, padre, la Virgen bajó anoche. ¿Cómo que la Virgen bajó anoche? Sí, la Virgen salió de este cuadro y estuvo caminando por la iglesia. Digo, a ver, dime. Sí, ya llevamos varias veces que ha pasado eso, y ¿por qué dicen eso? Y me dicen, mire, padre, ¿no ve todo? Había una especie de polvillo, una especie de polvillo brillante por el suelo. Dice, por aquí ha pasado la Virgen, padre. Yo vi el polvillo y me di cuenta de dónde estaba, y eran los adornos de Navidad que habíamos puesto, que la escarcha había caído. Y con el viento y tal, había hecho como una especie de reguerito. Entonces, muchas de las apariciones, o algunas de las apariciones, pueden ser de mucha devoción, y podemos tener mucha creencia, pero a veces no están aprobadas por la iglesia, o a veces la iglesia dice, esto no es una aparición. Esto no es una aparición. Si a ti de todas maneras te alienta el fervor, pues adelante, tú reza y tranquilo, no pasa nada. Si tú en una foto que tomaste ves que sale un rayo luminoso o que sale una silueta de la Virgen y tú crees que Dios te quiere hablar con eso, muy bien, pero de ahí a decir que eso es un signo extraordinario de Dios nuestro Señor y que la acción viene directamente de Dios nuestro Señor, no podemos dar el salto. Es posiblemente un signo ordinario por una acción tal vez desconocida, pero un efecto humano, material, que a mí me produce fervor, amor, etcétera, devoción. ¿Sí? Pero ya lo veremos, no quiero adelantarme, ya lo veremos sobre las apariciones, autenticidad de apariciones, etcétera. Bien. Vamos entonces a ver este tema de la maternidad espiritual de María. Maternidad espiritual de María. Todas las devociones que hay nacen de los dogmas marianos, y concretamente de la maternidad divina de María. Y de esa maternidad divina surge la primera gran consecuencia, que no es un dogma, pero que es enseñanza de la Iglesia, la maternidad divina de María, con igualmente un montón de ramificaciones.
Vamos a tomar primero que nada ese texto de Juan 19, 25 al 27. Juan 19, 25 al 27, que es el momento en que Cristo está en la cruz y le dice a María y le dice al discípulo. Lo tienen ahí ustedes en sus apuntes, les puse el original en griego y les puse después la traducción en español. Lo tomé ¿de qué Biblia lo tomó? Lo tomé de la Reina Valera, de la Biblia protestante. Tanto el original como el Reina Valera, el español, perdón, y el original de una página protestante. Los protestantes tienen buenas traducciones de la Biblia, también los católicos tenemos buenas traducciones. Bien, dice el texto: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa, o la recibió entre sus bienes. Son 3 versículos. Vamos a intentar hacer un pequeño estudio bíblico, teológico de este texto. En el que podemos sacar muchísimas implicaciones sobre la maternidad espiritual de la Santísima Virgen, maternidad espiritual de María. Lo primero, esta narración de Juan es única, no sale en los otros 3 evangelios, en los evangelios sinópticos, y tiene un significado real, histórico, y también un significado salvífico. Bien, en este texto y en el otro texto en que San Juan habla de la Virgen, que es en el texto de las bodas de Caná, llama a María mujer. No le dice madre, no le dice María, la llama mujer. Y justamente con ese título de mujer está simbolizando su fuerza, su identidad femenina, su fuerza, su identidad de madre. Bien. Obviamente también Jesús utiliza las palabras, Juan en el Evangelio, que las pone en boca de Jesús, utiliza las palabras madre e hijo. ¿Ok? Es una maternidad, obviamente la primera significación es una maternidad directa y personal de Juan con María y de María con Juan. Pone a Juan como hijo de María y pone a María como madre de Juan. Bien, pero obviamente esto traspasa muchísimo más. Es evidente que el mensaje que nos quiere dejar traspasa lo puramente personal, ¿verdad?, entre Juan y María. Y lo vamos a intentar explicar ahorita. Bien. Este pasaje de Cristo en la cruz tiene todo el estilo de una fórmula de disposición testamentaria. Y lo vemos claramente, es la última disposición que tiene Jesús en la cruz. Y hace ese encargo, ¿verdad? Es Jesús agonizando que declara su voluntad sobre el cuidado de su madre. Es como una disposición testamentaria. Yo que estoy muriendo, que sé que me voy a ir, quiero dejar, en mi testamento dejo dicho que este bien tan grandioso que yo tengo de mi madre va a pasar a las manos de Juan, que es el discípulo amado. Bien. Después de eso también vemos que hay una fórmula de adopción, ¿verdad? Y se entabla una relación diferente entre Juan y María. Hasta ese momento la relación entre Juan y María sería la relación de un discípulo con la madre de su Señor. María es la madre de Jesús. María es la madre del Maestro. A partir de ese momento de testamento, se produce una especie de adopción. Ya Juan no ve a María simplemente como la madre de Jesús o la madre del Maestro. Ve a María como su propia madre. Bien, comienza una relación de maternidad-filiación. Bien. Es importante ver también que en este texto, en estos 3 versículos tan breves, hay lo que llamamos un esquema de revelación. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes del capítulo 2 de San Juan? Es cuando los discípulos del Bautista, de Juan el Bautista, ¿verdad?, están con Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice:
he aquí el Cordero de Dios. Y hace una declaración y es un esquema de revelación. Ese que ustedes ven ahí, ese que ustedes ven cruzar por ahí, que lo ven como una persona normal, yo les voy a revelar quién es. Y utiliza justamente la palabra ide, he aquí, ide, he aquí, que es la palabra que utiliza el mismo Juan al final de su evangelio, para decirle a María, he aquí, a decirle primero a María, ide ho huyusu, y para decirle después, o sea, he aquí a tu hijo, y para decirle después a Juan, ide he mater su, he aquí a tu madre. Está revelando, ese Juan el Bautista revela a Jesús y le dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios, el que se lleva los pecados del mundo. Y revela, quita por así decir, como un manto que estaba sobre Jesús, que lo ocultaba como una persona ordinaria y lo revela a esos dos discípulos que lo escuchan. Es lo que está haciendo Jesús también, ese esquema que sigue el evangelista Juan, el discípulo amado, que sigue aquí. Revela y utiliza la misma fórmula y el mismo esquema de revelación, ¿ok? Desvela la verdadera identidad de la persona. Esa que ves ahí, ¿ok? Esa que ves ahí, le dice a María primero, ese que ves ahí no es simplemente Juan, no es simplemente mi discípulo. Jesús revela a Juan y dice, ide ho huius su. Este es tu hijo, he aquí a tu hijo. Y a Juan le dice, desvela a María y dice, esta que ves aquí no es una mujer ordinaria, esta que ves aquí no es simplemente mi madre y solamente mi madre. Ide he meter su. He aquí, esta es tu madre, yo te lo estoy revelando, esta es tu madre. Si la revelación de Juan el Bautista con respecto a Jesús fue grandiosa, identificarlo, revelarlo, mostrarlo como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que nos trae la salvación, la redención, eso es lo que hace Juan el Bautista, pues la revelación de Jesús es mayúscula, porque no es simplemente Juan el Bautista, es Jesús mismo, Dios mismo, el que nos está revelando algo. Entonces, en este pasaje hay una revelación doble de la maternidad de María y de la filiación de Juan. Bien, el texto no nos explica, en el texto este que tenemos estos 3 versículos, no nos explica cuál era la tarea, nos revela quién era. Aquí está la madre y aquí está un hijo. Y la relación entre ellos va a ser ahora de madre y de hijo. Pero no nos revela el texto ni nos dice cuál es la tarea de la madre ni cuál es la tarea del hijo. No nos lo dice. Y por eso hay que tomar los textos, más textos, y ponerlos en su sentido pleno. Pero estamos en Juan. Y estamos en Juan que también en el capítulo 3, ¿verdad? Con su encuentro con Nicodemo, le habla de nacer. Le habla de nacer de nuevo. Le habla de entrar en el seno de su madre. Entrar en el seno de su propia madre, cada uno de su propia madre, ¿verdad? Y el pobre de Nicodemo no logra entender lo que Jesús le quiere explicar, que para nacer en la fe, para nacer de nuevo, se requiere justamente la fe. Se requiere una regeneración espiritual, se requiere nacer de nuevo, es nacer en la gracia. Y nacer en la gracia es nacer en Cristo. Y Cristo, si nace de María. Entonces, en ese sentido, la regeneración espiritual viene de Cristo a través de María. Y eso para todos. Para los que tienen devoción a María y también para los que no lo tienen. El hecho de que tú no conozcas a María o de que alguien no conozca a María o que no acepte a María no implica que María no es madre de él. María también es madre de él. Esa persona que no conoció nunca a Cristo, porque nunca le predicaron a Cristo, porque nació antes de Cristo. No sé, imagínate una persona que vivía aquí en América antes de la llegada del Evangelio o antes del nacimiento de Cristo. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a Cristo.
Y sin embargo, viviendo santamente, viviendo justamente y viviendo honestamente, se salva. ¿Le salva? ¿Qué es lo que le salva? ¿Su justicia? No. ¿Qué es lo que le salva? ¿Su honestidad? No. ¿Qué es lo que le salva? ¿Sus buenas obras? Por supuesto que no. El único que puede salvar a cualquier persona es Jesús. Y si esa persona se salvó, esa persona que nació antes de Cristo, esa persona que no conoció a Cristo, se salvó solamente por Cristo, por la gracia de Cristo, por la redención que nos trae Cristo, aunque esa persona no se haya enterado y no haya sabido nada de Cristo. Algo así sucede con María. Nuestra regeneración espiritual viene, por supuesto, de la gracia que nos trae Cristo. Y esa gracia que nos trae Cristo y Cristo mismo nos viene por María. Entonces, esa maternidad, lo primero que implica la maternidad es esa regeneración espiritual, regeneración en la fe. Y esto es bien hermoso, bien importante. Lo primero que tenemos que tener con María no es solamente sentimientos devotos o sentimientos maternos o lágrimas o emociones o suspiros. Eso nos ayuda, nos puede ayudar, claro que sí, por supuesto que nos ayuda, pero no es el centro de nuestra devoción. Lo primero es que María nos ayuda a nuestra regeneración espiritual, a nuestro nacer de nuevo, a nuestro nacer en el Espíritu. Y por supuesto es también ejemplo para nosotros. Bien, el papel de su maternidad es un papel sobre todo preeminentemente como madre, ¿ok? Como madre, ¿ok? Este pasaje nos habla de maternidad y nos habla de filiación, de las dos cosas. Pero fíjate, al primero que se dirige es a María. Dice aquí que Kaitom, y entonces legente matri, le dijo a la madre, Ginai, y de Jojuyos, mujer, ahí está tu hijo. Al primero a que se dirige Jesús es a la madre. Y no es por casualidad, no es por casualidad, es porque lo primero y lo más importante es la maternidad. No puede haber hijo si no hay primero una madre. Este hijo no puede existir si no hay una madre. Y la madre no puede existir sin el hijo, sí. Aunque este hijo no exista, puede haber otros hijos. Pero una madre, un hijo, si no tiene madre, no existe de ninguna manera. Bien. María es entonces madre espiritual nuestra, es madre en el orden de la gracia. ¡Wow! Esas son palabras gruesas y no las digo yo. No las digo yo, las dice el Concilio Vaticano II en el número 61. ¿Se acuerdan que cuando vimos la enseñanza de la Iglesia estuvimos al final de la clase viendo sobre este documento del Vaticano II, la Lumen Gentium, ¿verdad? La última parte, la octava parte, pues en el número 61, que lo estuvimos estudiando y analizando, dice, María es madre en el orden de la gracia. Esto es magisterio ordinario de la Iglesia, esta es enseñanza de la Iglesia, no son inventos míos, ¿verdad? Ok, bien. Sucede este texto, ¿cuándo sucede? Pues sucede cuando Cristo está muriendo, pero el texto dice justamente, Kai apokeines tes horas elaben. A partir de esa hora, la tomó, la aceptó, la tomó, la acogió como madre. A partir de esa hora. ¿Y cuál es la hora? Es la hora de la redención. Es la hora de la pasión. Es la hora en que Cristo está muriendo. Es la hora en que Cristo sale de este mundo y va al Padre. Es la hora de su exaltación, de su glorificación a través de su muerte en la cruz. A partir de esa hora, de la hora de la redención, María comienza a ser madre de todos los creyentes. A partir de esa hora en que el discípulo y los discípulos la acogemos como madre. Bien, ya ven ustedes qué bonita se hace la teología y cómo podemos analizar un texto bíblico y analizarlo teológicamente y sentir la base de nuestra fe, sentir que este sentir no es un sentir solamente de un estudio que hacemos, es la Iglesia que a lo largo de los siglos ha visto así a María. Bien, ¿quién es el que la recibe? El discípulo amado.
El discípulo amado es el que le recibe, aquel que observa la palabra evangélica. Era el amado especialmente por el Señor. Es aquel que tiene una relación especial con Jesús. Es aquel que ama a Jesús. Y esa entrega es una entrega en la esfera del amor. Un discípulo amado y un discípulo que ama a Jesús, un discípulo que complace a Jesús, un discípulo que ama a Jesús, no puede no amar a la Madre de Jesús. Es imposible. Es imposible. No puede haber un discípulo verdadero de Jesús. Fíjate, te lo voy a poner más fácil. Que no ame todas las cosas de Jesús. Amamos todas las cosas de Jesús. Amamos su palabra, amamos sus enseñanzas, amamos su vida, amamos su cuerpo, amamos su sangre preciosa, amamos su alma, amamos su divinidad, amamos sus enseñanzas, amamos sus milagros. Amamos su madre, es también de Jesús. Pero es que la madre está muy por encima de todo eso, está por encima de sus enseñanzas y por encima de sus milagros y por encima de todo. Un verdadero discípulo de Jesús, amado de Jesús y que ama a Jesús, no puede dejar de amar a María. No tiene sentido, no tiene sentido. Bien. Y dice que desde esa hora el discípulo acoge a Jesús, recibe a Jesús. Y utiliza el verbo, lo ven ustedes ahí, elaben. Elaben es el imperfecto del verbo lambano. Lambano quiere decir acoger. Lambano quiere decir recibir. Lambano quiere decir acoger dentro de sí. Bien. Y pues María es acogida por el discípulo, ¿ok? Indica la acogida. En Juan, el verbo lambano indica la acogida de la revelación, indica la acogida de la palabra, indica la acogida de Jesús. Juan, este evangelio que estamos viendo, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Utiliza el mismo verbo, el verbo lambano. Y dice, y a cuantos lo recibieron, a cuantos acogieron a Jesús, les hizo hijos de Dios. ¿Ok? El mismo verbo, utiliza el mismo verbo, el verbo lambano, ¿verdad? La acogida de María es acogida de Jesús, es acogida de la revelación, es aceptación y acogida de la palabra que se hace carne. Bien, y las palabras del último versículo, del versículo 27, ustedes las ven ahí, dicen, eis ta idía, entre sus cosas. Se puede traducir de muchas maneras, el entre sus cosas. Muchas veces lo ponen, y desde ese momento Juan la recibió en su casa. Desde ese momento Juan la recibió entre sus cosas. Desde ese momento Juan la recibió entre sus pertenencias, ¿verdad? El Strong's Concordance, este famosísimo libro gruesísimo de concordancias bíblicas, que está escrito también por un protestante, por Strong, concretamente por un metodista, y que es la referencia bíblica, de estudio bíblico, pues para todos los evangélicos, ¿verdad? Cuando habla justamente de este pasaje y habla de idía, dice, el significado es lo que es propio. O sea, Juan la recibió como algo que le es propio. Lo que es una pertenencia propia, Juan la recibió como una pertenencia propia. Lo privado, Juan la recibió como una cosa privada y personal. Lo que es propio de la familia, Juan la recibió como algo propio de la familia. Casa o propiedad, Juan la recibió en la casa, Juan la recibió como su propiedad. Juan la recibió entre sus cosas propias, como algo propio, entre sus bienes. Así es como recibimos también nosotros a María. Así es como recibe cualquier católico a María entre sus bienes. Le agradecemos muchísimo a Strong, ¿verdad?, en este estudio bíblico. Y quiere expresar eso, pertenencia, y quiere expresar es algo de sus bienes. Y uno, ¿qué hace con los bienes? ¿Qué hace con sus bienes? Los pasa en herencia a los siguientes. Y Juan nos pasa en herencia como bien espiritual de generación en generación. ¿Ok?
Podemos concluir esto diciendo que María es la madre de Cristo, es madre de los creyentes y madre de la Iglesia. Vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre María. María es reflexiones teológicas sobre la maternidad espiritual de María, ¿verdad? Para que cuando vayamos con María, no solo vayamos a pedirle, y pedirle. Está bien que le pidamos, no hay ningún problema en pedirle. Padre, le podemos pedir mucho, claro que sí. Puedes pedirle muchísimo y muchísimo. No se va a cansar. La Virgen no se va a cansar. Ni Dios se va a cansar de que pidamos. Dios nunca se cansa. Podemos pedir miles y miles y miles y miles de veces e insistentemente y no se va a cansar. Pero vamos a reconocer su acción. Sí, me acuerdo una vez que yo iba con una persona, íbamos en el carro y estábamos llegando a un centro comercial, íbamos a hacer unas compras, ¿verdad? Eso es un chiste, íbamos a hacer unas compras y estábamos en el parking lot, en el estacionamiento y no encontrábamos lugar y dimos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y no encontrábamos lugar. Entonces el señor que iba manejando conmigo se paró en un momento, se detuvo el carro en un momento, bajó la ventanilla, sacó la cabeza por la ventanilla y le dijo: Señor, si me consigues un lugar para estacionar el carro, voy a dar una buena limosna a la iglesia. Y yo al lado dije: sí, señor, concédeselo. Y en ese mismo momento salió un carro. Ahí delante, ahí mismo sale un carro. Y vuelve el señor a bajar la ventanilla. Señor, ya no hace falta que me lo consiga, ya vi yo uno. Sin vergüenza. Hombre, cuando vamos con María vamos a pedirle, claro que sí, pero cuando nos concede bendiciones, María, Dios nuestro Señor, a través de María, vamos también a agradecerle. ¿Ok? Vamos a agradecer, vamos a pagarle al Señor. ¿Ok? Padre está pidiendo dinero. Yo no estoy pidiendo dinero. Claro que no, por supuesto que no. Pero vamos a pagarle al Señor. ¿Ok? A pagarle, y le pagamos de muchas maneras. Le pagamos con nuestra oración de acción de gracias, le pagamos con nuestro buen comportamiento, le pagamos con una manda que hemos hecho, con unas flores, con un detalle, de un montón de maneras. ¿Sí? Y hay muchísimas maneras para acercarse a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Desde luego lo que tenemos es que buscar a Dios. Y cuando vamos con María también, buscar a Dios en María. ¿Okay? No quedarnos en las cosas externas que hacemos. ¿Sí? A veces nos quedamos en rezar, el rosario, y 1, y 2, y 3. No, hombre. Nos quedamos en poner una vela, y otra vela, y otra vela, y otra vela. No, hombre. O nos quedamos en hacer una novena u otra, o colgarnos un Cristo, o una medalla, o un rosario, y poner en el carro un no sé. No, hombre. Mira, Dios no necesita tus oraciones. Tú las necesitas. Dios no necesita tus velas. Tú los necesitas. Dios no necesita tus rosarios ni tus novenas. Tú los necesitas. Dios no necesita que tú leas la Biblia. Él no lo necesita. Tú lo necesitas. Dios no necesita tus ayunos. Tú los necesitas. Dios no necesita tus limosnas. Las necesitamos los curas. No te creas, ¿verdad? Pero no nos perdamos en las cosas. Dios no necesita de las cosas que hacemos. Somos nosotros los que tenemos necesidad y a través de esas cosas llegar a Dios. Esas cosas que hacemos son caminos para llegar a Dios. Si tú rezas el rosario y eso te lleva a Dios, yes. Si tú rezas el rosario y no te lleva a Dios, no vale de nada. Si tú prendes una vela y eso te lleva a Dios, yes. Si la prendes y no te acercas a Dios, fue solo una superstición, no vale de nada. Si tú haces ayuno y eso te lleva a Dios, muy bien. Si no te lleva a Dios solo para hacer ayuno, para sentirte bien o para bajar kilos, que te hace falta, ¿verdad? Pues no te sirvió de nada. Si tú lees la Biblia pero no te lleva a Dios, solo aprendes versos y no sé qué, no vale de nada. Son caminos para llegar a Dios y sirven tanto cuanto me acercan a Dios. Porque si no convertimos en dioses esas cosas, y es lo que es la superstición.
Es que si pongo un Cristo aquí me va a traer suerte. O si pongo un Cristo en el carro, o si el Padre me da la bendición, me va a traer suerte. No lo hagas por suerte. Hazlo para estar protegido por Dios, para sentir la protección de Dios nuestro Señor, para sentir la cercanía de Dios nuestro Señor. Y con María, pues muchísimo más todavía. Bien, algunas pequeñas reflexiones. Bien. Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor, Jesús, se comunica con nosotros, se ha comunicado con nosotros y nos da vida a cada uno de los creyentes, ¿verdad? Y nos hace renacer espiritualmente. La venida de Jesús viene a darnos una vida nueva y es lo que experimentamos y lo que vivimos en nuestro bautismo. Esa vida nueva, esa regeneración nos viene por Jesús. Es Jesús en quien nos regenera, es la gracia la que nos regenera y esa gracia y ese Jesús nos viene por María. Eso es la primera reflexión. Segunda reflexión. María es la madre de Jesús y decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia, que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que ese cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Cada uno según sus funciones, pero que la cabeza de ese cuerpo es Jesús. María es la madre de ese cuerpo y de la cabeza. La María es la madre de Jesús y es madre de la iglesia. Su maternidad no concluye solo en Jesús ni concluye solo en Juan. Cristo es cabeza de la iglesia, lo dice Efesios 5:23, o en esa explicación maravillosa en 1 Corintios 12, del 12 al 27, o también en Colosenses 1:18. Cristo es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y María es madre de ese cuerpo. Madre de Jesús y madre del resto de la iglesia. Y tiene una maternidad espiritual. En Cristo tiene una maternidad biológica y espiritual. En nosotros tiene una maternidad solamente espiritual. María biológicamente no es nuestra madre. Es madre espiritual de cada uno de nosotros. Bien. Y podemos decir que es entonces, como digo, madre de la iglesia. Ahí, en el año 1966, 2 años antes de que yo naciera, el Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Christi Matri, proclama a la Virgen y llama a María Madre de la Iglesia y Reina de la Paz. Le da ese título de Madre de la Iglesia. De vuelta, enseñanza ordinaria de la Iglesia, magisterio ordinario de la Iglesia, pero magisterio de la Iglesia. No es un dogma, pero es magisterio, es enseñanza de la Iglesia. Y el Papa la llama Madre de la Iglesia. María es realmente no solo Madre de Jesús o Madre de Juan, es también Madre de la Iglesia. Bien. Otro elemento, estamos ya diciendo que María ayuda en nuestra regeneración espiritual, es parte de su maternidad. Hemos visto que María es madre de la iglesia. Otro elemento, María colabora con la salvación. María colabora en la obra de la redención. Pueden ustedes mirar la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II en el año 1887. Y concretamente ahí, en los números 20 a 24, nos explica este texto que acabo de explicar sobre ahí tienes a tu madre. Y después del número 38 al 47, habla sobre la mediación de María. Todos esos números explica en qué forma María es medianera de las gracias, Es mediadera de la gracia de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Es colaboradora de la redención. A veces algunos podemos decir, no, ¿cómo es posible decir eso, que María? Bueno, 1 Corintios 3:9, somos colaboradores de Dios, todos. Todos somos colaboradores de Dios y cada uno en su ámbito y cada uno en su medida, dependiendo de quién es cada uno. Indudablemente María, con ese título y verdad de ser Madre de Dios, su colaboración con la gracia es enorme, porque Él nos trajo a la gracia increada, que es Cristo.
Bien, entonces a María le podemos llamar indudablemente colaboradora. El mismo Concilio Vaticano II, como ya les dije, al final de esa constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, en el capítulo 8 habla de María y muy concretamente de los números 55 al 62 habla de María en el orden de la gracia. María es madre en el orden de la gracia y dice, le da unos títulos interesantes. Magisterio de la Iglesia, magisterio ordinario de la Iglesia. El Papa en un concilio dice María es abogada, María es auxiliadora, María es socorro, María es mediadora. ¿Ok? Le da esos títulos, son títulos oficiales de la Iglesia. Bien, y ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del término corredentora? En ningún momento en el magisterio de la Iglesia se utiliza ese término corredentora y no ha sido expresado dogmáticamente en el magisterio extraordinario de la Iglesia. No hay un dogma sobre María corredentora. Hay muchas personas que lo quieren, que lo piden, pero no hay. La Iglesia no ha tenido ninguna definición y por lo tanto ni en un sentido ni el otro. Ni ha dicho ya podemos llamarla corredentora, ni ha dicho ni se les ocurra llamarla corredentora. ¿Okay? Estamos en fase de estudio, por así decir. Llevamos muchísimos años hablando y estudiando el tema. Y lo importante de eso no es solamente el título, sino qué quiere decir y qué alcance tiene el llamarla corredentora. ¿Es necesario llamarla corredentora? Cuando ya la llamamos mediadora de gracias, ¿es necesario llamarla corredentora cuando ya la llamamos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora? ¿Es necesario llamarla corredentora? ¿Verdad? No me corresponde a mí definirlo, ¿verdad? Eso ya será definido cuando sea y ya yo les expongo, no quiero exponerle mi juicio o mi postura, sino les expongo cómo están las cuestiones. Obviamente, cualquier definición que tome la Iglesia, si la tomara en favor, decir, sí, podemos llamar a María corredentora, por supuesto que nunca estaría en detrimento de la acción redentora de Jesús. Por supuesto que no. Pero ya diciendo que María es madre en el orden de la gracia pues ya es decir muchísimo. Ya es decir muchísimo. Bien. Por el dogma de la ascensión de María, de la asunción, perdón. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo una equivocación. Disculpen, lo pueden corregir. Ahí en la página 52, en el segundo párrafo, escribí ascensión. El del dogma de la ascensión a los cielos, no. Me estoy refiriendo al dogma de la asunción, disculpen, ¿verdad? Los apuntes, y aprovecho para decirles, a veces me dicen, padre, ¿por qué no nos manda todos los apuntes? Porque tengo que escribirlos. Tengo que hacerlos. No se crean que yo ya los tengo todos hechos, ¿verdad? Tengo que hacerlos. Tengo que hacer los apuntes y algunos temas ya los tengo bien elaborados, pero de todas maneras siempre los reviso, los adapto y me lleva mucho tiempo. Este tema de María como madre espiritual lo hice hoy. Tengo mucha base y tengo muchos textos, pero claro, tengo que tomar todos los textos y tomar toda la enseñanza oficial de la Iglesia y tratar de ponerlo en 4 páginas. ¿Verdad? Entonces me lleva mucho tiempo y a veces como ahora pues cometo errores. Disculpen ustedes. Ahí tachen ascensión y pongan asunción. Bien, por el dogma de la asunción a los cielos y de su glorificación, creemos que María ha sido transformada por el Espíritu, por la fuerza del Espíritu Santo. Ya explicamos ayer qué quería decir esa transformación. Y concretamente creemos que su presencia temporal e histórica y su presencia espacial, su presencia en el tiempo y en la historia y su presencia en el espacio y en las culturas es real. María, que está en cuerpo y alma en el cielo, está viva, como lo dijimos ayer, viva y más viva que nunca. Y está glorificada y más enaltecida que nunca. Y está en la presencia del Señor y tiene una presencia real, puede tener una presencia real en el tiempo, en la historia y en los lugares, en la cultura. ¿Ok? Eso es, por así decir, base para las apariciones, para que pueda Dios conceder la gracia a María, pueda conceder la gracia de aparecerse aquí o allí. ¿Ok? Bien.
su influencia es universal, es para todos. Y esa influencia es de comunicación de la gracia. Bien. Nuestra fe en la inmortalidad y nuestra fe en la vida eterna nos hace saber que un día los justos gozarán de Dios en el cielo, y ese gozo ya lo está experimentando María. María ya está experimentando el gozo y la presencia de Dios nuestro Señor en el cielo, ¿ok? Y esa presencia de la que goza María es en cuerpo y alma, pero los santos, como explicamos ayer, todas las personas que mueren van ya en alma a la presencia de Dios nuestro Señor y están vivos y tienen inteligencia y tienen voluntad y tienen memoria. Y se acuerdan de la gente con la que vivieron. Por supuesto que se acuerdan. Y no solo se acuerdan, sino que en Dios las conocen muchísimo mejor. No es que conozcan todo. Gracias a Dios, no pueden conocer nuestro interior, ¿verdad? Lo íntimo de nuestras almas. Pero nos conocen y nos ven con una claridad muy grande. Y el amor que nos tenían, no solo nos conocen, el amor que nos tenían lo siguen teniendo y más purificado. Así es que las personas que están en el cielo nos siguen queriendo y obviamente su amor se traduce en ayuda. Le piden a Dios por nosotros. Hay una relación entre los que ya están salvados, los que ya están gozando de Dios en el cielo, y nosotros. Así como hay una relación entre nosotros mismos. Yo te quiero a ti, te aprecio a ti y rezo por ti. Yo te quiero a ti, te aprecio a ti, te encomiendo a Dios nuestro Señor, y sabemos que nuestra oración es escuchada por Dios. ¿Cómo no va a ser escuchada por Dios la oración de los santos que ya están en su presencia? Pues por supuesto, bueno, pues a esa relación que existe, esa relación de gracia y de intervención que existe entre tú y yo, que rezamos uno por el otro, y esa relación que existe entre los que están en el cielo y nosotros, a eso lo llamamos la comunión de los santos. Cada misa los domingos decimos, creo en la comunión de los santos. Creemos que hay una comunión, una comunicación de gracia entre nosotros. Los que estamos en gracia. Si no estamos en gracias, estamos fuera de la comunión, por así decir. Podemos rezar por una persona que está en pecado, por supuesto, y podemos tener influencia sobre él, por supuesto. Bien, pues esa comunión de los santos y ese influjo que tienen los santos salvados hacia nosotros, o que tenemos nosotros por nuestra oración hacia otras personas, es en grado sumo la que tiene la Virgen Santísima. La Virgen Santísima tiene una capacidad de intercesión enorme. Enorme, enorme. Termino diciendo que por todos esos privilegios, por todas esas cosas, por todas esas maravillas de su maternidad espiritual, el pueblo cristiano siempre la ha rendido culto, siempre se ha acercado a ella, siempre la ha invocado, siempre la ha alabado y siempre le ha dado gracias. Toda esta honra que le damos a la Virgen María es, por supuesto, sin menoscabar ni disminuir la honra de Dios. No te creas que por mucho alabar a la Virgen María vamos a bajar a Dios. A Dios no lo bajamos nunca. Y cuanto más alabamos a María, más estamos ensalzando al que hizo a María. Porque nos damos cuenta de la maravilla que ha hecho. Bien, lo dejamos aquí y vamos a terminar haciendo nuestra última oración. De la Cácistos, de este himno maravilloso griego que habla sobre la Santísima Virgen. Celebrando tu parto, a una voz te alabamos, como templo viviente, Señora. ¿Ha querido encerrarse en tu seno el que todo contiene en su mano, el que santa y gloriosa te ha hecho, el que enseña a cantarte? Salve, oh tienda del Verbo divino, salve, más grande que el gran santuario, salve, oh arca que espíritu dora, salve tesoro inexhausto de vida, salve diadema preciosa de reyes devotos, salve orgullo glorioso de sacros ministros, salve firmísimo alcázar de toda la iglesia, salve muralla invencible de todo el imperio, salve, por ti enarbolamos trofeos, salve, por ti sucumbió el adversario, salve remedio eficaz de mi carne, salve inmortal salvación de mi alma, salve
virgen y esposa. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana precioso. Vamos a tener ahora la oración de la noche, como siempre lo hacemos. Tomamos un salmo y lo leemos espiritualmente, lo leemos, lo meditamos y hablamos con Dios nuestro Señor. La semana que viene tendremos nuestra tercera semana mariológica. Vamos a ver las devociones a la Virgen María. Lugares de devociones, tiempos de devociones, fiestas litúrgicas, advocaciones, oraciones. Si tienen curiosidades sobre la Virgen María, sobre esta aparición, sobre esta otra, sobre esta devoción, sobre esta otra, mándenmelo por texto si gustan y con mucho gusto, dentro de mi ignorancia, podré contestarles. Que Dios les bendiga.